vamos a hacer la última clase de la segunda fase, tienen examen el lunes. Vamos a ver manifestaciones sistémicas o oculares de enfermedades sistémicas, ¿ya? Entonces, vamos a ver antes lo que es la órbita ocular. La órbita es una estructura rígida formada por 4 huesos, la misma que tiene hacia la parte anterior un espacio por donde se encuentra pues la parte anterior del ojo, principalmente la córnea y superficie ocular. Entonces, dentro de lo que es este contenido, va a estar principalmente localizado en lo que es el globo ocular, que va a ocupar un 50% de su volumen, con sus músculos extraoculares, el número 6, que les van a permitir movimientos oculares en diferentes posiciones de la mirada. Esto representa el 20% del volumen. El volumen restante va a ser el tejido adiposo principalmente, con un 25%, pero también dentro de este volumen va a estar presente la glándula lagrimal, los paquetes vasculonerviosos, las fascias, etc. ¿Ya? Entonces, lo que viene a ser la órbita no es una estructura totalmente inerte. Por el contrario, en lo que es la base o el vértice de esta pirámide, es una estructura totalmente dinámica porque va a constituir lo que es la conexión del sistema ocular con el sistema nervioso central. Muy bien, entonces el globo ocular está constituido dentro de lo que es pues esta órbita, y el globo ocular va a estar ahí localizado y va a estar manejado por 6 músculos extraoculares, los mismos que le van a dar movilidad en diferentes posiciones de la mirada, de tal forma que este globo ocular va a mantenerse en lo que es la órbita gracias a un equilibrio que va a existir entre lo que es las fuerzas del músculo extraocular y lo que es la fascia en la parte anterior, ¿ya? Porque el tejido retroorbitario, todo lo que está detrás de la órbita, tiende a empujarlo, pero entre el músculo y la fascia va a hacer de que este globo ocular esté en su sitio, ¿ya? Ahí tenemos el septum orbitario, que es un tabique aponeurótico que va a contener a lo que es el globo. Y esta estructura es muy importante, sobre todo en algunas patologías donde cuando es detrás de este septum va a aparecer una patología muy importante de origen infeccioso, que es la celulitis orbitaria. Entonces, les decía que en el vértice de la órbita, esta constituye un elemento muy dinámico porque es a través de las hendiduras que existen en este vértice que va a haber una comunicación del globo ocular con el sistema nervioso central. Vean ustedes, por ejemplo, el nervio óptico acompañado de lo que es el músculo recto inferior va a emerger y va a pasar a través del canal óptico. Y a través de este canal óptico va a seguir lo que es su trayecto hasta lo que es la parte posterior del lóbulo occipital, ¿ya? De la misma forma, vamos a ver que hay una serie de nervios que van a ir ingresando para que interactúen con el sistema nervioso central. Entonces, toda esta estructura que está en el vértice de la órbita constituye pues un elemento muy dinámico para lo que pueda ocurrir con el globo ocular y estructuras intraoculares por repercusión tanto sistémica del sistema nervioso central, y de la misma forma la repercusión que podría tener el contenido orbitario hacia el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces la órbita no solamente es una situación
que va a tener a la órbita, sino que también se va a cumplir ahí una serie de funciones bastante sensibles. Entonces, en condiciones normales, nosotros vamos a tener de que el sistema vascular venoso que va a estar inmerso en lo que es el retorno venoso del globo ocular, esta se va a dar a través de lo que es la vena oftálmica inferior y vena oftálmica superior. Pero estas tienen una conexión muy rica con lo que viene a ser pues, la vena angular, la vena facial, la vena frontal, de tal forma que potencialmente cualquier patología que podría ocurrir en la zona periocular podría ir a través de las venas hasta el seno cavernoso. ¿Ya? Es algo que siempre tenganlo presente y que lesiones periorbitarias debieran ser pues tratadas en forma enérgica para evitar esta potencial complicación. Muy bien, entonces, cuando existe alguna patología a nivel orbitario, esta va a tener una manifestación. Y la manifestación que se va a dar va a ser pues principalmente por lo que es afectación de tejidos blandos. Entonces ahí estaremos hablando de lo que es pues la grasa orbitaria, de lo que es los músculos extraoculares, lo que es el tejido conjuntival, párpados, etc. Todos ellos van a tener una reacción inflamatoria, la misma que se va a traducir en una serie de sintomatología, en una serie de signología. Lo más importante es la signología, porque en sintomatología siempre van a experimentar grados de dolor probablemente y lo que es alteraciones en la visión. Pero ¿qué signología vamos a encontrar? Vamos a encontrar edema palpebral, periorbitario, puede haber situaciones de ptosis, de caída palpebral, quemosis e inyección conjuntival, ¿no? Ahora, ¿por qué razón se va a producir esta signología? Por diferentes patologías que puedan estar presentes. Una oftalmopatía tiroidea, una causa de ellas, la presencia de procesos infecciosos como una celulitis orbitaria, una enfermedad orbitaria inflamatoria, shunts arteriovenosos, etc. Todas estas manifestaciones o estas patologías van a tener una manifestación que va a traducirse por signos de congestión de los tejidos blandos. Entonces, cuando tenemos una patología orbitaria, la estructura a través del cual podría haber algún tipo, digamos, de desfogue de esta presión interna que puede estar pasando detrás del globo ocular, va a ser pues la parte delantera de lo que es esta órbita. ¿Por qué? Porque no hay ninguna pared que lo sostenga, salvo la aponeurosis. Pero entonces es por eso que existe una manifestación, ¿cuál es la proptosis? Es una protrusión anormal del globo ocular hacia la parte anterior. Y esto se va a dar por cualquier lesión retroorbitaria u orbitaria, porque la órbita pues tiene un volumen determinado, ¿no?, que más allá de eso no va a poder albergar. ¿Ya? Entonces, la proptosis se va determinando pues qué tan grave es esta proptosis en la medida que tenga una proptosis leve, ¿no?, entre 21 y 23 milímetros de protrusión, moderada entre 24 a 27 milímetros, o grave si es más de 28 milímetros. Entonces, así como existe una proptosis, puede haber circunstancias en que exista una pseudoproptosis o pseudoexoftalmos. ¿Cuándo nosotros podemos esperar de que estemos frente a un paciente con pseudoexoftalmos? En situaciones en que haya algún grado de asimetría facial,
o cuando el globo ipsilateral sea grande, ¿no? Cuando uno de los ojos es grande, pero se debe a otra causa, por ejemplo, un miope alto, cuando hay retracción palpebral, enoftalmos contralateral, etc. ¿Ya? Entonces, acá tenemos lo que se llama una anisomiopía. ¿Qué les llama la atención en la imagen? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el ojo alterado? El izquierdo. Podríamos decir que el ojo izquierdo tiene algún grado de proptosis, ¿no? ¿Verdad? Bien, es la misma imagen del paciente, solamente que es una tomografía. ¿Qué les llama la atención ahora? Es un ojo más grande. Entonces, ¿qué será esto? Una proptosis de etiología refractiva. Sí. ¿O es una pseudoproptosis? Pseudoproptosis. Proptosis es cuando el ojo es empujado por cualquier elemento que esté pasando detrás de la órbita. ¿Ya? En cambio, acá, ¿qué es lo que pasa? Uno de los ojos es más pequeño que el otro. ¿Por qué razón? El otro es más grande porque es un ojo miope. ¿Ya? Por decir, si hay un ojo que tiene una visión normal, que no tiene un vicio de refracción, y el otro ojo es un ojo miope, digamos una miopía de 15, ¿no? Por cada milímetro, más o menos en cuanto al tamaño, existen 3 grados de dioptría, de diferencia. Si hay 15 de medida, 15 dioptrías, eso implica que ese ojito es 5 milímetros más grande que el otro. ¿Ya? Entonces, 5 milímetros más grande, una estructura ocular en el mismo tamaño de la órbita, pues va a dar esa impresión que estamos viendo de pseudoproptosis. ¿Ya? ¿Qué estamos observando ahí? ¿De qué ojo? Una proptosis del ojo derecho. Pero adicional a esto, ¿qué hay? ¿Será inyección conjuntival? Una expresión de ojo rojo probablemente por reacción inflamatoria en parte de conjuntiva, en parte de párpados. A ver, ahí por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está viendo? Una proptosis, da la impresión de proptosis porque el ojo está saliendo, ¿ya? En el síndrome de Crusoe suele haber una órbita mucho más pequeña por el cierre de las suturas orbitarias que se dan más tempranamente. Entonces es una órbita pequeña, pero los ojos son normales, pero en una órbita pequeña da la impresión de proptosis. ¿Es una proptosis o qué? Pseudoproptosis. ¿Ya? Bien, puede haber también lo que es el enoftalmos, ¿no? En situaciones de fractura, muchas veces ocurre la fractura y de los pisos de la órbita, la fractura que más fácilmente se fractura es el piso. ¿Ya? El piso de la órbita. Por lo tanto, cuando existe una fractura en el piso de la órbita, ¿qué es lo que puede pasar? Que el globo ocular pueda caer un poco, ¿no? Que los músculos del globo ocular puedan estar atrapados en esta fractura, de tal forma que va a dar la impresión de que existe un ojo más pequeño. Va a dar la impresión que el otro ojo estuviera proptósico. ¿Ya?
pero no, es un ojo normal, solo que por la fractura da la impresión que es un ojo más pequeño. Y si a consecuencia de esta fractura del piso de la órbita existe algún atrapamiento de algún músculo extraocular, ¿qué sintomatología tendrá este paciente? ¿Qué signología? Probablemente va a haber restricción en los movimientos oculares, ¿ya? Porque va a haber un atrapamiento, entonces ese ojo va a tener que guiar al ojo en una determinada posición, y cuando es el otro ojo el que va a guiar en la mirada a una determinada posición, pues ese atrapamiento no hace una visión o un movimiento conjugado. Entonces hay restricción de movimientos, y cuando los ojos no están paralelos en cuanto a visión binocular en las diferentes posiciones de la mirada, ¿qué es lo que sobreviene? Una visión doble, ¿ya? Nosotros, a través de estos músculos extraoculares, siempre vamos a hacer de que los movimientos extraoculares sean conjugados, y estos movimientos van a tener el mismo grado de desplazamiento en diferentes posiciones de la mirada. Cuando esto no existe, aparece una visión doble. Ahora, dentro de lo que son signos clínicos dentro de una enfermedad orbitaria, también pues podemos encontrar lo que se llama oftalmoplegia. Cuando existe una reacción infecciosa, una reacción inflamatoria en lo que es la cavidad orbitaria, pues existe restricción de movimientos. Y esta restricción de movimientos puede llegar incluso a lo que es la oftalmoplegia, que implica que prácticamente no existe movimiento en este ojo, ¿ya? Porque de pronto tenemos músculos extraoculares que están infiltrados por una reacción inflamatoria, entonces esto hace que los músculos no tengan un movimiento adecuado. Y si es mucha la infiltración, o son varios los músculos comprometidos, pues puede llegar a una oftalmoplegia, que es otra manifestación, otra signología de lo que es la enfermedad orbital. Ahora, puede haber restricción de movimientos, oftalmoplegia de origen neurológico, sí. ¿Cómo hacemos la diferencia de que esta oftalmoplegia es de origen neurológico o por una reacción orbitaria? A través de las luxiones que se hacen en el ojo. Con un anestésico de lo que es la parte superficial del ojo, se mueve al ojo con una pinza. Si no hay restricción de movimientos, eso quiere decir que esta oftalmoplegia será por una situación de un origen neurológico, ¿no? Porque no hay ningún tipo de restricción. Pero si hubiera una patología orbitaria y hacemos este procedimiento de tratar de mover el ojo con una pinza, va a haber restricción para mover en determinada posición u en otra. Y esto nos indicará que esto es un problema de la órbita, una reacción infecciosa, una reacción inflamatoria. Muy bien, entonces, otra manifestación de lo que vendría a ser pues la manifestación a nivel orbitario va a ser las alteraciones en la visión. ¿Por qué razón se va a ver alterada la visión en una oftalmopatía orbitaria? Uno puede ser por alteraciones en la córnea que pueda sufrir,
Cuando hay una proptosis, el parpadeo no va a ser el adecuado. Probablemente no va a haber, incluso con el parpadeo, no va a poder cubrirse lo que es la superficie corneal. Y cuando la superficie corneal está expuesta, ¿qué aparece? Aparece lesión en la córnea, como estamos evaluando acá. ¿Qué está observándose acá? Una serie de punteados, una serie de desepitelización corneal. Y esto va a tener traducción en lo que es molestias oculares como dolor, fotofobia, ¿no? Enrojecimiento ocular, pero también trae problemas en cuanto a lo que es visión, porque un ojo con estas características definitivamente disminuye la visión. Recuerden ustedes que para que nosotros tengamos una visión clara, los medios transparentes también tienen que estar claros, ¿no? Y en la córnea, que es una estructura transparente, esta transparencia se debe a que el endotelio corneal y lo que es el epitelio corneal tienen que estar indemnes. Si no, esa córnea se opacifica, se dematiza. Y en este caso, la desepitelización corneal causa alteración en lo que es la visión. ¿En qué otra condición va a hacer de que exista una disminución de la visión? Cuando el nervio óptico esté afectado. ¿Se altera el nervio óptico en una orbitopatía de cualquier etiología? No, pero en forma indirecta sí. ¿Ya? Por ejemplo, en una orbitopatía tiroidea puede haber una compresión a nivel del canal óptico que hace que la visión se deteriore. El hecho de que exista un prolapso o una protrusión ocular hace también que el nervio óptico pueda verse elongado, y esto trae también alteraciones en lo que es la visión. Entonces, estas son formas en que puede aparecer alteraciones en la visión. O de pronto existe un fenómeno de masa detrás del globo ocular que al empujar, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir alteraciones, pliegues coroideos a nivel del fondo de ojo, a nivel de lo que es la parte más central, que puede hacer de que estos pliegues estén afectando el área macular. Y si hay pliegues en el área macular, pues la visión también se deteriora. Entonces, la disminución de la visión es otra manifestación de lo que significa una orbitopatía. Ahora bien, cuando existe una alteración a nivel del nervio óptico, supongamos que exista una compresión del nervio óptico, esto va a dañar al nervio óptico y con el tiempo el daño se va a evidenciar en un examen de fondo de ojo por alteraciones en lo que es el nervio óptico en sí. De pronto vamos a tener que va a haber un cambio en la coloración en el nervio óptico hacia un color blanco amarillento, que no es otra cosa que una traducción de atrofia del nervio óptico, de muerte de los axones de la retina. ¿Ya? Entonces, esto es otra signología, una signología que nosotros lo podemos prever en la medida de que si hay una disminución de la agudeza visual, probablemente esté viendo pues sufrimiento del nervio óptico, y en su momento que vamos a observar ya una alteración del nervio óptico. Cuando hay una alteración del nervio óptico aguda, ¿no?, una atrofia del nervio óptico a la que va a ir por ese cuadro agudo, no se observa de inmediato, tiene un tiempo en aparecer, ¿no? ¿Cuánto? Más o menos entre mes y mes y medio. ¿Ya? También pues existen cambios vasculares retinianos del tipo de dilatación venosa, de oclusiones vasculares, etc.,
que son signos que se observan en el examen del fondo de ojo. Entonces, en un proceso de una enfermedad orbitaria, ¿qué es lo que se va a presentar? Va a haber pues un proceso inflamatorio de instalación aguda que va a hacer de que el retorno venoso se vea alterado. Y al haber una alteración del retorno venoso, pues ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar todo lo que ya hemos estado hablando. Comenzará a aparecer proptosis, comenzará a aparecer un edema general de las estructuras que están presentes en la órbita, y esto llevará a que exista una restricción de movimientos oculares hasta la presencia de una oftalmolegia. Y en este proceso, el paciente, ¿qué es lo que va a experimentar? Va a experimentar pues dolor intenso, ¿no? Experimentará diplopia o visión doble, ¿no? O también pérdida de la visión. Bien, entonces, el infiltrado que va a sufrir los diferentes tejidos a nivel orbitario, ¿no? Esto pues se va a manifestar con la presencia de dolor principalmente. Esta infiltración, cuando el paciente hace movimientos oculares, muchas veces existe limitación de movimientos, y estos movimientos son dolorosos, como se presenta en casos de celulitis orbital. ¿Ya? Y un efecto de masa o una restricción de movimientos definitivamente pues va a producir que los ojos pierdan su paralelismo, y esta pérdida de paralelismo se va a manifestar como visión doble. Bien, describamos algunas patologías que se van a presentar en lo que es la órbita. Vamos a ver lo que es la oftalmopatía tiroidea, ¿no? La tirotoxicosis, ¿no? Que suele presentarse entre los 30 y 40 años de vida, siendo más frecuente en las mujeres. Esta es una reacción autoinmune, ¿no? Y en la gran mayoría de personas se acompaña de lo que es una enfermedad de Graves activa, ¿ya? Pero también se puede presentar en pacientes que no tengan hipertiroidismo. Es un porcentaje minoritario, pero también puede presentarse. Lo que se espera es de que haya una enfermedad de Graves activa. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esta oftalmopatía tiroidea? Va a haber pues una reacción celular inflamatoria. ¿De qué? De los tejidos que están contenidos en la órbita, de tal forma que los tejidos intersticiales, la grasa, las glándulas lagrimales, son infiltrados, pues están infiltrados con leucocitos, con linfocitos, con células plasmáticas, macrófagos, etc., ¿no? Junto con la acumulación de glucosaminoglicanos y retención de líquidos. Pero así como existe una infiltración celular inflamatoria en estos tejidos, también hay una inflamación de los músculos extraoculares. En una oftalmopatía tiroidea, digamos que la estructura blanco de esta oftalmopatía lo constituye los músculos extraoculares, porque son los que más frecuentemente se encuentran inflamados. Por lo tanto, en el estado agudo, esta inflamación se va a traducir por grados de limitación de movimientos, y ya cuando este cicatrice, al haber una fibrosis de los músculos extraoculares comprometidos, seguirá existiendo pues una restricción de movimientos, y esta restricción de movimientos probablemente vaya acompañado de visión doble. Entonces,
las manifestaciones oculares en una endocrinopatía tiroidea van a ser debidos principalmente a que va a existir una anormalidad funcional debida a una hiperactividad del sistema nervioso simpático a nivel ocular y por lesiones infiltrativas del contenido orbital. ¿Ya? Estas dos manifestaciones son los que van a prevalecer en todo el cuadro de oftalmopatía tiroidea. Entonces, cuando tenemos una oftalmopatía tiroidea, esta va a tener una manifestación que se va a presentar principalmente a través de la retracción de párpados, que es la manifestación más frecuente que se tiene, ¿no? Puede haber una oftalmopatía infiltrativa de todas las diferentes estructuras orbitarias, puede haber grados de lesión del nervio óptico en forma indirecta y la miopatía pues restrictiva. Y toda esta manifestación puede estar presente en pacientes con una enfermedad activa o incluso en pacientes eutiroideos. Entonces, habíamos dicho que la retracción palpebral constituye la principal causa o forma de manifestación de esta oftalmopatía tiroidea. ¿Y cómo reconocemos esta oftalmopatía o esta retracción de párpados? A través de lo que es una mayor exposición de la esclera. Una retracción palpebral implica que uno vea mayor esclera en el ojo del paciente. Y esto va a tener manifestación tanto en el párpado superior como en el párpado inferior. ¿Ya? Entonces, esta es la manifestación más frecuente en la oftalmopatía tiroidea y se debe pues a una contractura fibrótica del músculo elevador del párpado y del recto inferior con adherencia a tejidos adyacentes orbitarios. ¿Ya? Entonces, en la imagen superior, ¿cuál de los ojos está afectado? Izquierdo. Izquierdo. Principalmente el ojo izquierdo, tanto el párpado superior como el párpado inferior. En el párpado o en la imagen inferior hay una menor afectación. Muy bien, esta retracción palpebral también va a tener manifestaciones, ¿no?, que van a dar algunos signos a tener en cuenta. Por ejemplo, el signo de Darling es una retracción palpebral cuando nosotros hacemos la mirada en la posición primaria, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, ¿qué ojo está afectado? De repente el ojo izquierdo en mayor intensidad, pero también existe afectación en el ojo derecho, porque en el ojo derecho está el párpado superior alterado. Este es el signo de Darling, ¿no?, que cuando el paciente está mirando hacia el infinito, hacia una distancia mayor de 6 metros, se ve mayor esclera, ¿ya? Una retracción palpebral. Pero también tenemos el signo de Von Graf, que es el descenso retardado en el párpado superior cuando el paciente mira hacia abajo. Por ejemplo, acá, ¿cuál de los ojos estará afectado? Derecho. Derecho. El derecho, porque es el que demora en bajar
en la mirada hacia abajo. ¿Ya? Entonces, un paciente con estas características de lo que significa retracción palpebral tiene pues un aspecto de una persona que está con temor, ¿no? Asustada, pero si nos topamos en la noche con ella, creo que nosotros nos asustaríamos. Ahora, esto tiene un tratamiento quirúrgico y después del tratamiento puede quedar muy bien, ¿ya? Entonces se hace una resección del recto inferior, fibrosis, una monidectomía, etc., de tal forma que esto tiene solución, ¿ya? Ahora bien, el otro grupo de manifestaciones que vamos a tener lo constituye la secundaria a todo el proceso infiltrativo que se va a presentar en estos pacientes, ¿ya? Entonces, existirá pues edema e infiltración celular de todo el contenido orbitario, de tal forma que el párpado, conjuntiva más órbita, al estar inflamados van a tener manifestaciones que se va a traducir por lagrimeo, presencia de fotofobia, etc. También esta inflamación va a producir algún grado de lo que es proptosis. Y esta proptosis se dice que es irreductible. ¿Qué implica esto? De que si nosotros empujamos el ojo, no vamos a poder reducir esta proptosis, ¿ya? Ahora bien, habíamos adelantado de que las estructuras blanco en una patología de lo que es orbitopatía tiroidea son principalmente los músculos extraoculares, ¿ya? Entonces, ellos son los que van a estar infiltrados y más frecuentemente va a haber pues una infiltración del músculo recto inferior y del recto medio, ¿no? Que esta patología infiltrativa puede producir una afectación de la retina y una afectación del nervio óptico, sí, ¿ya? Pero en forma indirecta. Cuando tenemos una proptosis de origen endocrino, se llama exoftalmos, para que lo tengan en cuenta. Exoftalmos cuando es de origen endocrino. Bueno, si viéramos la imagen que está al lado izquierdo, ¿no? Y vemos que hay una proptosis, nosotros diremos que esta proptosis está ¿en qué tiempo de enfermedad? ¿Será alguien que está en un estado agudo o alguien que ya está en un estado crónico? ¿Qué piensan? Crónico. ¿Por qué? Hay una retracción marcada. Porque en el estado agudo existe una infiltración de todo el tejido orbital, ¿no? Entonces esto va a hacer que toda esta inflamación inflame o empuje al globo ocular. Pero ahí ya vemos nosotros que ya sí hay algún grado de infiltración, de proptosis, pero probablemente secundario a lo que significa una cicatrización de los músculos extraoculares que han quedado aumentados de volumen. Ya sería un proceso más crónico. Hasta las 4 tenemos acá. Me pone nervioso. Pregúntale, de repente no es... no se lo obligaron. Ya está desligando. Bueno, en este caso tenemos exoftalmos
más alteraciones en el retorno venoso que se va a traducir por congestión ocular, tejidos blandos, etc. Esto sería un estado agudo de la enfermedad. Y si nosotros hacemos un examen anatomopatológico de las estructuras comprometidas, el contenido orbitario aumenta. ¿Por qué? Porque existe edema e infiltración linfocitaria del tejido graso orbitario, y también porque existe edema e infiltración linfocitaria de los músculos extraoculares. A ver, trata de describir lo que está ahí en la imagen superior. Se ve que hay una infiltración a nivel del recto, el recto interno. Ya. Creo que también los troncos oculares se ven un poco torcidos. Ya, podría ser, pero lo que más llama la atención es de que esto es músculo extraocular. Cuando lo comparamos con el recto lateral, hay una gran diferencia entre lo que significa el volumen del músculo extraocular. Entonces, este es un músculo extraocular que está siendo infiltrado en este proceso inflamatorio. Ahora, esto está dando pues una infiltración solamente o principalmente en el músculo recto medio. Y esto también tiene una traducción. Vean, estos son los otros músculos y este es el músculo recto medio. Ahora bien, vean, hay una disección de un músculo extraocular donde se ve aumentado de volumen. ¿Por qué? Por la infiltración de linfocitos. ¿Ya? Ahora bien, lo que es, puede haber una neuropatía maligna cuando se compromete al nervio óptico. ¿Ya? Y esto va a ser como consecuencia de una compresión directa del nervio óptico o de su aporte sanguíneo. Afortunadamente, esta patología se presenta en 5% de todas las orbitopatías. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se produce esta lesión del nervio óptico? En el ápex de la órbita, en la parte del vértice de la órbita, que es la estructura mucho más pequeña en cuanto a volumen, donde los músculos extraoculares que están cerca van a hacer pues de que compriman al nervio óptico en lo que es su ingreso hacia el canal óptico. Y esto a veces sucede sin que exista una proptosis significativa, ¿no? De pronto hay una reacción inflamatoria que está afectando principalmente a lo que es el nervio óptico, a los músculos extraoculares, y esto causa la lesión del nervio óptico sin incluso que haya una proptosis moderada. Por lo tanto, va a haber una disminución de la agudeza visual. Y como en toda patología del nervio óptico, van a aparecer una serie de manifestaciones que cuando uno examina al paciente van a estar presentes. Por ejemplo, habrá lo que se llama una desaferentación pupilar relativa, o sea, habrá algún grado de midriasis pupilar, y si uno enfoca con una luz a ese ojo, esa midriasis no es reactiva. Habrá en estos pacientes algún grado de alteración en lo que es la visión de colores, que es traducción también del nervio óptico.
Vean, en esta imagen, en el ápex, vean los músculos extraoculares que están totalmente hipertrofiados. Y esto hace que este canal óptico por donde está ingresando el nervio óptico, pues ahí se comience a lesionar el nervio óptico. Por lo tanto, en una orbitopatía tiroidea no existe una lesión primaria del nervio óptico por efecto de la oftalmopatía. Si este se ve dañado, va a ser o por una compresión en estas circunstancias o por una elongación del nervio óptico. Entonces, en una neuropatía óptica, en esta neuropatía maligna que va a presentarse, habrá una disminución de la agudeza visual, un defecto pupilar aferente, alteraciones en la visión de colores. Si hacemos el fondo de ojo, podrá estar la papila normal, edematosa o atrófica, dependiendo del tiempo en que se haga el examen. Si es en un estadio inicial, probablemente el nervio óptico va a estar normal. Pero si ya vemos al mes, mes y medio, podrá encontrarse grados de atrofia. Entonces, el tratamiento, ¿cuál va a ser? El tratamiento definitivo va a constituir en lo que es una descompresión orbital, ¿ya? Porque la metilprednisolona endovenosa se puede dar, pero no va a lograr una revolución tan rápida y en forma plena que evite que estos músculos hipertrofiados sigan causando daño. Tiene que haber una descompresión orbital. Y bien, cuando ya pasa el estado agudo de la enfermedad, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿No? Las diferentes estructuras blandas del ojo probablemente vuelvan a cierto grado de normalidad, pero los músculos extraoculares que han sido afectados principalmente, entonces van a tener un proceso de cicatrización. Y esta cicatrización va a hacer que las propiedades musculares se pierdan, pues. Cumplirán su función, pero en forma limitada. Entonces, esto va a hacer que haya una expresión de lo que significa una restricción en los movimientos oculares. Y de acuerdo a qué músculos estén comprometidos, esta restricción de movimientos oculares traerá como consecuencia la presencia de diplopia en la posición primaria de la mirada, diplopia en alguna posición de la mirada, ¿no? Pero en todo caso es más importante de que el paciente no tenga una diplopia en la posición primaria de la mirada, porque es una situación difícil de tolerar. Si solamente, por decir, hubiera una diplopia en la mirada hacia arriba y la derecha, ese paciente bien podría quedar con ese grado de restricción sin necesidad que se opere. Pero una visión donde haya diplopia en la posición primaria de la mirada, que es la visión más útil y que hacemos y que la ejecutamos en todo momento, entonces ese paciente sí tendría que ser operado para que no presente la diplopia. Vean algunos ejemplos de la miopatía restrictiva. Por ejemplo, acá, uno de los ojos está siendo llevado allá y este ojo no se mueve. Ahora dirán, ¿cuál es el ojo afectado? La izquierda. ¿Por qué? Porque no se mueve hacia allá. Sí, hay más posibilidad que sea el ojo izquierdo que esté lesionado, ¿no? Porque bien de pronto podrían decir de que el ojo derecho, el músculo recto lateral,
está más hipertrofiado, que no permite movimiento hacia acá, ¿no? Pero si este fuese de intención o el ojo estuviera siendo, ¿no?, llevado hacia el lado izquierdo, también este ojo estaría afectado, ¿no? Pero en este caso hay afectación probablemente en los dos ojos. Y esto es una patología que se va a ver ya en los estadios crónicos de la enfermedad. Esta restricción va a existir también en el estado agudo, sí, pero ya en el estado crónico, cuando exista este tipo de restricción, es donde se decide si se opera o no. En un estadio agudo no podríamos plantear una operación porque la enfermedad está en todo un proceso. Entonces, el tratamiento de esta enfermedad restrictiva va a ser pues como la de un estrabismo cualquiera, es una cirugía. Vamos a tener que alinear los ojos y para esto se determina qué ángulo de desviación tiene y con eso se va a operar. Entonces, en líneas generales, en lo que viene a ser el tratamiento de una oftalmopatía tiroidea, va a estar orientada pues a la prevención del ojo seco. ¿Por qué? Porque al haber exoftalmos, ese ojo no va a tener una buena lubricación adecuada y se va a expresar lo que es una queratitis. Entonces, para evitar esto, habría que poner lo que es una sustituto lacrimal. Se puede hacer corticoides para producir una reacción inflamatoria mucho menor, a veces se pone radioterapia. Hay que hacer una descompresión orbitaria quirúrgica en casos de que de una orbitopatía maligna, donde el nervio óptico está siendo comprometido, ¿ya? Hay que hacer una cirugía del estrabismo en los estadios crónicos, cirugía de la retracción palpebral. Vean cómo una oftalmopatía tiroidea puede presentar tantas complicaciones. A ver, no queremos entrar en conflicto con las otras clases. Tendrán una